Alabado sea el Señor, amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, te damos gracias. Bendito Señor por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, oh Señor, y te pedimos que en esta última noche, oh Señor, tú hables a nuestras vidas y hables a nuestros corazones, oh Señor, y que este curso, el curso de Pilares de la Fe, oh Señor, lo que hemos estado aprendiendo toda esta semana, oh Señor, pueda, Señor, caer en buena tierra, Señor, pueda dar, echar raíces, crecer y dar fruto, Padre. Te pido en esta hora, oh Señor, que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que al abrir tu palabra, Señor, que al ir a través de estos temas, Padre, que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprender y entender, Señor, y que podamos poner por obra, oh Señor, lo que tú deseas hacer en nuestras vidas. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Si quieren abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11, y estamos en el capítulo 7, las columnas de la fe, o los pilares de la fe. Y ayer estuvimos viendo acerca de Abel, después fue la vida de Enoc, y nos quedamos en la vida de Noé. Amén. Y cómo cada uno de estos hombres recibió fe para hacer cierta cosa en su vida, a excepción de Abraham y Moisés. Ellos tuvieron ciertas etapas en su vida en las cuales nos dice Hebreos 11 que hicieron ciertas cosas, y eso fue lo que marcó su vida. En el caso de Abraham y Moisés fue una vida en donde la fe fluyó una y otra vez. Pero vemos aquí que son ejemplos para cada uno de nosotros. Veíamos el día de ayer acerca de Noé, y una de las cosas que dice el libro es que el Señor le dio a Noé una tarea específica y fue comisionado por él para construir un arca. Amén. Como pastores o como líderes, muchas veces tendremos que el Señor nos mandará a construir, no un arca, sino una iglesia, o construir ciertas cosas en otros lugares. Amén. Y a través de esos programas tenemos que realmente estar seguros de que el Señor nos está hablando. He estado poniendo algunos ejemplos, amén, de cómo hay muchos pastores que desgraciadamente se enamoran de un edificio y creen que el edificio es la respuesta a lo que están buscando. Y muchas de esas personas realmente no están actuando en fe. El Señor no ha puesto eso en sus corazones, y no es un deseo de la persona, o a lo mejor es un deseo de las personas. Y necesitamos comprender que si no hacemos las cosas en el Señor y no las hacemos sabiendo que el Señor nos está guiando, entonces el Señor no va a sostener ese tipo de obra. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. En los Estados Unidos, donde estamos nosotros, es muy común que un grupo pequeño de una iglesia, 25, 30 personas, se metan a ciertos lugares en fe, pagando rentas estratosféricas, o sea, rentas que no pueden muchas veces cubrir, ¿sí? A lo mejor es un edificio o es un local comercial muy hermoso, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa, muchas veces lo que yo he visto es que la iglesia entra en una deuda financiera, o la iglesia constantemente está pidiendo dinero, o la iglesia no puede sostener, ¿sí?, lo que se supone hicieron en fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener la dirección del Señor, porque solamente el Señor es el que nos indica qué es lo que debemos de hacer. Y si el Señor nos ha dicho que debamos de hacer algo, amén, el Señor también va a sostener lo que el Señor nos ha dicho que debemos de hacer. Amén. Hace un par de años, más de 2 años, el Señor puso en nuestro corazón que era necesario empezar a buscar un edificio. Amén. Y hemos visto muchos lugares, ¿sí? En Long Island, de donde yo soy, los precios son estratosféricos. Y el Señor cuando el Señor me dio esa palabra, lo primero que me dijo es que tenía que yo empezar a ahorrar. O sea, que lo que entraba entre diezmos y ofrendas, yo empezar a orar. Y realmente Dios ha sido bueno, porque Dios ha multiplicado las cosas. Alrededor de
en medio de 2 años y medio, hemos ahorrado del 100% que entra. Y nosotros no somos de las personas que estamos constantemente. Nosotros tenemos una caja en la parte de atrás. La caja está dividida en 2, dice diezmos, ofrendas. Yo enseño 2 veces al año lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda, no más. Y yo lo pongo en las manos del Señor. El Señor sabe y mueve el corazón de las personas. Amén. Y alrededor del 42%, el 43% de lo que ha entrado en la iglesia en más de 2 años ha sido ahorrado para esto. Amén. Hace alrededor de 7, 8 meses encontramos un edificio y hemos estado orando por este edificio. Hemos consultado al Señor muchas veces. La iglesia ha orado una y otra vez. Y sabemos y creemos que este es el edificio que el Señor quiere proveernos. Pero hasta el día de hoy solamente lo que tenemos ahorrado representa el 20% del valor de este lugar. Amén. Hace unos meses, en noviembre, diciembre, el Señor me dijo paciencia. Amén. No me dijo no es esto, no me dijo deja de buscarlo, simplemente me dijo paciencia y me ha ido repitiendo paciencia. Y yo sé que Dios lo va a hacer porque también el Señor sabe nuestra economía. ¿Por qué se lo digo, mis hermanos? Porque hay veces que pareciera ser imposible y nosotros realmente como iglesia el día de hoy es imposible, humanamente es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y el Señor que nos enseña las cosas es el Señor que va a proveer. Una de las cosas que yo le pedí al Señor, Señor, yo no quiero estar en deuda. Amén. Yo no quiero estar pensando cada semana que tengo que pagar esto y que tengo que pagar. Hasta el día de hoy, después de 17 años, la iglesia nunca ha tenido una deuda. ¿Sí? La iglesia siempre el Señor las ha sostenido. Hemos estado en lugares donde relativamente, porque nosotros rentamos. Es más, el día de hoy estamos a punto de ocupar un 4.º edificio. Tenemos 3 edificios que rentamos en diferentes lugares. El edificio principal, los días domingo, el edificio que usamos martes y jueves en una localidad, el otro edificio que utilizamos los jueves, y ahora va a ser otro edificio. Y le voy a decir una cosa, entre los 4, realmente solamente 2 pago renta, en el otro no pago absolutamente nada, y en el otro solamente voy a tener que pagar la luz, ¿sí? O sea, la electricidad y la calefacción, pero ha sido Dios. Amén. Entonces Dios también conoce nuestra economía, ¿sí? He visto mucha gente, y vuelvo a repetir, cometer gravísimos errores en lo económico por meterse a cosas, porque sí, hay edificios muy hermosos, ¿sí? Pero no se metieron en fe, se metieron en orgullo, se metieron teniendo una buena idea que no era una buena idea, sino era una idea muy mala, ¿sí? Y muchas de estas personas, en vez de ayudar, porque desgraciadamente la mayoría de las iglesias, estoy hablando de los Estados Unidos, no tengo idea aquí en Guatemala, pero la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos, si ustedes, porque Estados Unidos es un mundo de estadísticas, si ustedes se ponen a ver en general lo que una iglesia da a las misiones, es menos del 5% de lo que recibe. Amén. Casi por lo general una iglesia gasta entre el 80 y el 87% de todo lo que entra entre diezmos y ofrendas en solamente ellos y ellos y ellos y ellos y ellos. Amén. Yo no creo que ese sea el modelo del Señor. Dice la palabra del Señor que más bienaventurado es dar que recibir. Y desgraciadamente en muchos lugares solamente entra pero no sale. Amén. Entonces, si tú eres un líder, si tú eres un pastor, las cosas tienes que aprender a pensar de manera diferente. Amén. Porque Dios te puede guiar a lugares. Y de veras, las rentas que hemos pagado a través de los años han sido minúsculas. Amén. En comparación como algunas otras personas gastan en renta o inclusive cuando compran un edificio. Amén. Entonces el Señor un día nos va a mandar a construir a lo mejor no un edificio, sino a lo mejor varios, pero también el Señor es un Dios que sabe nuestra economía, que sabe nuestras finanzas, y también es un Dios que puede proveer. Si el Señor nos manda, y vuelvo a repetir, en el caso de este edificio, no tenemos el 80%, y el Señor lo sabe. Amén. Pero Dios, si esa es su voluntad y creemos que es su voluntad y hemos orado por su voluntad y estamos actuando en lo que el Señor nos ha puesto, el Señor va a dar ese edificio, ¿sí? Puede ser la semana que viene, puede ser el mes siguiente, puede ser dentro de 3 meses, 4 meses, lleva tiempo vendiéndose, amén. Y si el Señor lo ha retenido es por un plan y un propósito, pero vuelvo a repetir, es a través de la fe, amén. Es a través de seguir la voluntad de Dios. Amén. También quiero explicar, antes de entrar a Abraham, hay veces que la gente maneja la fe como si fuera un cheque en blanco. ¿Sí?
Y todos sabemos que un cheque está conectado a la cuenta bancaria. ¿Amén? ¿Sí? Mucha gente maneja la fe, ¿sí? Porque escucha este verso que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Entonces saca la chequera espiritual, no estoy hablando de la física, sino de la espiritual, ¿sí? Y pone en ese cheque $1,000,000, por ejemplo. En teoría yo puedo hacer un cheque de $1,000,000. Si tú tienes una chequera en tu casa, tú puedes hacer un cheque de $1,000,000, ¿no es así? Sí, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ahora, que ese cheque tenga fondos, esa es otra historia. ¿Amén? ¿Sí? Yo puedo hacer un cheque de $1,000,000 y se lo doy a una persona. El problema es que cuando esa persona vaya y no haya fondos, yo estoy haciendo un fraude. Eso es lo que se llama en el banco, hacer un cheque rebotado, o sea, un cheque sin fondos. Amén. Muchos cristianos, cuando creen que han descubierto la verdad de la fe, es como si tuvieran un cheque en blanco, ¿sí? Y empiezan a escribir toda serie de cosas, pero nunca han checado cuánto hay de fondo en la cuenta. ¿Qué quiero decir? Amén. La cuenta representa la voluntad de Dios. Amén. De ahí vienen los recursos. Amén. Si yo voy a moverme en fe, como mucha gente dice, yo primero tengo que estar seguro que la cuenta tiene fondos, o sea, que estoy actuando en la voluntad de Dios. Amén. El problema es que muchos cristianos han sido un fraude porque escribieron cheques de $1,000,000 o de 500,000 o de 200. Sí, o como digo, a veces las peticiones de oración de ciertas personas parecen la lista de Navidad, ¿verdad? Quiero esto y quiero esto y quiero esto. Muy poca gente realmente sabe interceder, por ejemplo, orar por las necesidades de otras personas. No, Señor, primero tienes que satisfacer las mías y los demás me valen un cacahuate, ¿verdad? Porque es la verdad, ¿sí? Muchas veces la voluntad de Dios es ayudar a otras personas antes de que el Señor te ayude, amén. Es más, yo creo que a veces Dios nos prueba, amén, en dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón es mí, yo, amén. Y vuelvo a repetir, he conocido muchas historias, he visto muchos errores, amén. Y una de las cosas que he tratado de evitar hasta el día de hoy, no estoy diciendo que soy perfecto, pero he tratado de evitar en las finanzas de la iglesia es tomar una decisión financiera, amén, que no está avalada por la voluntad del Señor y por estar y caminar en fe. O sea, tenemos que estar seguros. Dios habla, Dios es claro, amén. Y le vuelvo a decir, cuando el Señor quiere actuar, cuando el Señor quiere proveer, yo he oído también de historias, amén, y lo he visto en mi propia vida de cómo el Señor ha provisto a través de estos 17 años en el ministerio. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, la iglesia en la cual yo venía, no venía yo con una promesa, la iglesia me va a mandar esto, veníamos con $1,000, ¿sí? Mi esposa estaba embarazada y no sabíamos qué iba a pasar, les soy sincero, no sabíamos qué iba a pasar. 2 años después, seguíamos teniendo los mismos $1,000, ¿sí? Pero el Señor había provisto durante esos 2 años cada una de las cosas. Y nosotros no anunciamos en el periódico de la iglesia ahí donde estábamos, o le decíamos a la gente, nos poníamos a orar y el Señor actuaba, nos poníamos a orar y el Señor actuaba. Y así fue nuestra enseñanza, al menos en el caso nuestro, amén, de cómo aprender a depender del Señor, amén. Cuando Dios te llama a algo, Dios también va a soportar eso. Dios va a estar ahí, va a proveer las necesidades. Como decía mi hermana, el Señor es un Dios de provisión. Sí, el Señor desea, y hay veces que te puede proveer abundantemente, amén. Hay veces que a lo mejor te puede proveer exactamente lo que tú necesitas, amén. Pero tiene que ser a través de la fe, amén. Una de las cosas que necesitamos entender, mis hermanos, es que la fe de Dios, amén, tiene que estar presente en cada una de las cosas, amén. La fe proviene del Señor. Bueno, vamos a ver Abraham, dice Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, amén. En Abraham podemos ver muchos aspectos de la fe, y este primer aspecto es la obediencia de la fe. Por la fe Abraham obedeció al Señor y salió en fe sin saber exactamente a dónde iba.
Todo lo que sabía era que debía de seguir la guía y la dirección del Señor. Amén. Si nosotros vamos a Génesis 11, Génesis capítulo 11. Dice el verso 31, y tomó Tarea a Abraham, su hijo, Tarea era su padre, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham y su hijo, y salió con ellos del Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Después el 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. El Señor le dice primeramente a Abraham, sal de tu tierra. Y en salir de tu tierra se tenían que cumplir ciertas cosas que se fueron cumpliendo en el camino. Amén. La vida de Abraham, sí, es una vida de obediencia, pero no aprendió a obedecer a la primera. O sea, hizo algunas cosas, pero otras no las hizo. Y conforme fue caminando con el Señor, tuvo que empezar a decidir ciertas cosas. Amén. Ahora, cuando el Señor dice que sin saber a dónde iba, sí, él sabía, sí, que tenía que salir del lugar en el cual él estaba, amén, pero también el Señor le había dicho, a la tierra que yo te mostraré, amén. Muchas veces Dios amplía nuestra visión cuando nosotros empezamos a obedecer al Señor, amén. A veces nosotros quisiéramos ver las cosas al revés. Señor, primero me muestras dónde voy a estar y después entonces obedezco lo que tú me estás poniendo, amén. Pero en este caso el Señor le dijo, sal. Tenía que actuar, tenía que obedecer, y lo hizo. Pero salió con su padre, salió con su sobrino, ¿sí? Y su padre se quedó en cierto lugar, y después Lot se tuvo que separar de él, pero él empezó a actuar, y conforme él empezó a actuar, el Señor empezó a aclarar las cosas, amén. Ahora esto también nos sirve para saber, ¿sí? Cuál es nuestro llamado en el Señor. Recuerdo, y le comparto esto porque son cosas que han sido vida en nuestras vidas, en la vida de mi esposa y en la mía. Cuando nosotros, cuando nos conocimos, queríamos servir al Señor. No sabíamos en dónde, no sabíamos cómo, no sabíamos cuándo. Amén. Pero ese deseo siempre estuvo en nuestro corazón. Al año y medio de estar casados nos ofrecieron una beca para ir a los Estados Unidos a poder estudiar en el Instituto Bíblico. Amén. Y nosotros dijimos que sí. Nos estaban ofreciendo, nuestro pastor había estado orando y él había sentido que debíamos de ir. Amén. Le voy a decir una cosa, estábamos recién casados, todavía no teníamos a nuestro hijo. Amén. Mi esposa trabajaba de maestra, yo trabajaba de arquitecto, etcétera, etcétera. Y recuerdo que cuando fuimos a sacar nuestros papeles de migración, porque no fuimos mojados, no cruzamos la frontera corriendo. Amén. Recuerdo claramente que esa mañana mi esposa decía, no nos van a dar los papeles, no nos van a dar los papeles. ¿Por qué? Porque cuando vas a las oficinas del consulado de los Estados Unidos te piden, o sea, hasta cuántas muelas tienes tapadas, ¿no? Te piden todo, ¿no? Y no llevábamos todo, es más, no llevábamos ni la mitad de los documentos. Y recuerdo que estábamos ya en el consulado, ¿verdad? Y vimos cómo a varias gente adelante les negaron la visa, y les negaron la visa, y les negaron la visa, y gente que cumplía con todos los requisitos. Y mi esposa seguía diciendo, no las van a dar. Cuando llegamos al mostrador, lo único que nos dijo el hombre vio nuestros documentos, se nos quedó viendo y dice, ¿van ustedes a ser ministros? Y le dijimos, sí, vamos a ser ministros. Ok, no nos pidió absolutamente nada. Selló, ahí está su visa de estudiantes. Ese día yo tenía que regresar a trabajar, mi esposa estaba muy cansada y se quedó dormida en el departamento mientras yo salía a trabajar, y Dios le dio un sueño. Y en ese sueño ella vio a Abraham y Sara, no los vio de frente, sino los vio de espalda, saliendo del lugar en donde vivíamos. Y el Señor ahí le puso, ¿sí?, que el llamado del Señor era que teníamos que salir de ese lugar. Amén. En ese preciso momento el Señor no nos indicó, ¿sí?, cuál era el propósito, o sea, a qué el Señor nos estaba llamando, pero el Señor sí nos estaba diciendo, es mi voluntad que salgan de ese lugar. Y por supuesto Abraham nunca regresó a Ur de los Caldeos, y desde ese momento nosotros sabíamos que nunca íbamos a regresar
a México. Es más, teníamos boletos de ida, pero nunca tuvimos boletos de regreso. Nunca. Amén. Y le voy a decir una cosa, hay veces que uno tiene que actuar, amén, para poder recibir la guianza del Señor. Amén. No estoy diciendo, sí, que hagamos locuras, no estoy diciendo eso. Pero el Señor había puesto en nosotros un deseo, sí, las puertas empezaron a abrir. Es más, en mi trabajo todas las puertas empezaron a cerrar y la única que se abrió era ir a los Estados Unidos, sí. Porque siempre como uno como ser humano dice, bueno, pues a lo mejor lo podemos hacer después. Hubo un tiempo, unos meses antes, sí, recuerdo, que estaba mi esposa y yo pensando, bueno, a lo mejor lo hacemos después. Hablamos con nuestro pastor y nos dijo claramente, yo siento del Señor que si no lo hacen ahorita nunca lo van a hacer. Así. Y recuerdo que en mi trabajo tenía muchas oportunidades de trabajo, tenía como unas 6, 7, si mal no recuerdo. El Señor empezó a cerrar la primera, después la segunda, después la tercera, después la cuarta, después la quinta, la sexta, la séptima. Todo se cerró, todo. Amén. Más claro, ni el agua, ¿verdad? Amén. El Señor nos estaba poniendo en ese avión para ir a los Estados Unidos y nuestra vida iba a cambiar de ese momento en adelante. Amén. ¿Sí? El Señor no nos dio todos los detalles. Yo no tenía idea de lo que el Señor quería en nuestras vidas, pero nuestro deseo era servirle y hacer su voluntad. Amén. 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice la Biblia que por fe andamos y no por vista. Amén. Le voy a decir una cosa, gran parte de nuestra familia, no todo, pero gran parte de nuestra familia es cristiana. Hubo gente de nuestra familia que por años se opuso a lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Oí cosas como esta: estás loco, Enrique, estás loca, Lore, estás desperdiciando tu juventud. ¿Sí? ¿Cómo te vas a meter al ministerio? Gente cristiana, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo te vas a meter al ministerio? No, lo que necesitas hacer en los Estados Unidos es lo que todo el mundo hace. Eso del instituto bíblico no va a funcionar. Mira, eso lo vas a usar como trampolín. Y tú, Enrique, que eres arquitecto, te vas a Nueva York, a la ciudad, y ahí te vas a volver millonario. Esas son las ideas de la gente. Amén. No era el plan y la voluntad del Señor. Se lo digo ¿por qué? ¿Por qué se lo digo todo esto? Porque he visto gente que tiene un claro llamado del Señor, pero la familia interviene una y otra vez y una y otra vez. Y a veces la familia, no estoy diciendo que se pelee con su familia, mi hermano y mi hermana, no quiero que me malentienda eso, pero hay veces que la familia no está en sincronización con los planes y la voluntad del Señor. Amén. Y he visto gente cómo le ha hecho más caso a su familia que le ha hecho caso a la voz del Señor. Ahora, hay sabiduría, tenemos que usar sabiduría. Vuelvo a repetir, no es declarar la guerra, ¿sí? Pero muchos años yo oí eso, muchos años. No fue una vez, 2 veces, fueron muchas veces. Amén. Y más cuando los primeros 10 años fueron muy difíciles. Y la familia constantemente decía una cosa y decía otra, ¿sí? Ellos no estaban ahí, pero opinaban, ¿verdad? Y a veces la familia no está ahí, pero opina demasiado, amén. Usted tiene que aprender a oír la voz del Señor y usted tiene que aprender que por fe andamos y no por vista. No sé por qué estoy diciendo todo esto, estoy seguro que a alguna persona o más de una persona le va a servir esto, amén. Pero le voy a decir una cosa, después de todos estos años, no hay nada mejor que seguir la voluntad del Señor. No es fácil, amén, pero es posible. Amén. Y no solamente es posible, siempre le digo a la gente, hay una gran satisfacción en seguir la voluntad del Señor. Amén. Por lo tanto, si Dios nos está guiando, nos dará una idea básica de hacia dónde vamos. Amén. Cuando somos llamados a ser misioneros, debemos de conocer el país o la región a los que somos llamados. Amén. Tenemos que tener una visión propia, amén. Y el Señor va a ir revelando ese tipo de cosas conforme nosotros busquemos al Señor, amén. Hebreos capítulo 11, verso 9. Dice la Biblia que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Le voy a decir una cosa, cuando uno tiene que salir de su país, no estoy diciendo que todo el mundo está llamado a eso, ¿sí? A llamados específicos a salir de nuestro país, pero no es fácil llegar a otro país. Amén. Para nosotros fue un shock
cultural, no solamente en los Estados Unidos, sino con mucha gente que convivimos al principio. No fue fácil, amén, pero es por la fe que podemos hacerlo. Pero también el Señor nos puede llevar a esos lugares porque va a ser nuestra herencia. Amén. El Señor, en el caso nuestro, nuestra herencia no está en México, ¿sí? Le voy a decir una cosa, no hay deseo de regresar a México porque México no es el lugar en el cual Dios nos ha puesto. Nuestra herencia está en el lugar que se llama Long Island, allí en el estado de Nuevo México. Que es más, hace unos 3 años el Señor me mostró que no era solamente un solo lugar, sino que eran muchos lugares en los cuales el Señor quería que estableciésemos, amén, su obra, amén. Entonces es en el lugar en el cual el Señor nos pone, amén. Es en el lugar en el cual el Señor nos pone. Y esto es algo muy, muy, muy importante, amén. Porque vuelvo a repetir, hubo gente que nos dijo, no, es que hay mucha necesidad en México. Pues sí, en México hay necesidad y en Estados Unidos hay necesidad. Y en muchos lugares hay necesidad, pero es en donde Dios te ha puesto a servir. Amén. No es donde tú eliges, es donde el Señor ha elegido. Amén. Le vuelvo a repetir, mi hermano, a veces en nuestra humanidad, amén, podemos tomar las decisiones equivocadas. Por ejemplo, Lot. Estoy seguro que alguien aquí necesita escuchar más de lo que... Génesis capítulo 13. Sí, vamos a terminar, pero... Génesis capítulo 13. Dice el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Verso 10, y alzó Lot sus ojos. Hay gente que decide no por la fe, sino por los ojos. Amén. Hay un verso muy conocido en 1 de Juan capítulo 2, verso 16, que dice 3 cosas: que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Amén. Lo primero que hace Lot aquí es ser guiado por los deseos de sus ojos. Dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. La segunda cosa que hace ahí es que no solamente es los deseos de los ojos que lo está guiando, sino es la vanagloria de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba viendo era un lugar en el cual podía tener todas sus posesiones, ¿sí? Podía tener todo lo que él poseía y que no iba a tener ningún problema. Amén. Pero eso lo vieron sus ojos físicos. Amén. La tercera cosa que hace Lot, dice el verso 11, entonces Lot escogió para sí. La tercera cosa que nos dice 1 de Juan 2:16 es los deseos de la carne. Lot cumple con esos 3 áreas perfectamente cuando toma la decisión de ir a vivir, ¿sí?, muy cerca de Sodoma y Gomorra. Y después dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca y cada vez más cerca y cada vez más cerca. Amén. Muchas veces cometemos el grandísimo error, ¿sí?, de elegir de acuerdo a nuestros deseos, amén, y de acuerdo a la vanagloria de la vida. Amén. Cuando dice el Señor en el verso 14, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, es interesante. Tenía que venir una mayor obediencia, entonces ahora Lot se ha apartado. O sea, el plan original era que saliera sin Lot. Sí, pero ahora Lot se ha apartado. Amén. Y dice la palabra del Señor, y le dice Dios, alza ahora tus ojos. Eso es visión espiritual. No lo que yo veo con mis ojos físicos, sino lo que Dios me dice, ve ahora esto. Alza ahora tus ojos. Y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti
y a tu descendencia para siempre. Lot escogió en la carne. Abraham escogió porque Dios le dijo que tenía que escoger. Amén. Estoy seguro que no fue cómodo, ¿sí? Ur de los Caldeos era una ciudad moderna, no estoy hablando de las ciudades de hoy en día, pero era una ciudad moderna a los estándares de ese entonces. Y tener que salir con todas sus chivas, ¿sí?, a una tierra que no era de ellos, a una tierra lejana, y no vivieron solamente en un solo lugar, se mudaban constantemente, porque esa era parte de lo que el Señor les dijo, ¿sí? Ve al norte, ve al sur, ve al este, ve al oeste, porque en fe toda esta tierra, ¿sí?, va a ser tuya y de tu descendencia. Amén. Eso es caminar en fe. Estoy seguro que Lot al principio dijo, la tierra que me tocó a mí es mejor que la que le tocó a Abraham, mi tío. ¿Sí? Ustedes saben que creo que es un capítulo después lo secuestran, que ya debió de haber sido la primera advertencia, ¿verdad? ¿Sí? Pero no fue suficiente la secuestrada, ¿verdad? Dice la Biblia que entonces el Señor le elige, muchos años después, que Sodoma y Gomorra van a ser totalmente destruidos, ¿sí? Lo que hoy puede parecer una gran oportunidad el día de mañana puede ser un juicio. Y se lo digo porque esto lo he visto, no es porque me lo cuenten, esto sí yo lo he visto. Amén. Mucha gente decide con los ojos, decide en la vanagloria, decide este es un muy buen negocio. Amén. Conozco una persona muy cercana a nosotros que era, porque ya no lo es, un hombre de negocios, que sus últimos negocios, ¿sí?, aunque se veían muy bien, ¿sí?, porque no estaba caminando de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios, esos negocios lo hicieron perderlo todo. Pero Dios se lo dijo. Amén. Pero esta persona siguió insistiendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y ese negocio que al principio parecía muy bueno, ¿sí?, como tipo Lot, al final perdió absolutamente todo. Y es lo que vemos al final de la vida de Lot. Por eso es tan importante entender, amén, no solamente una teoría, no solamente leer el libro de Pilares de Fe, es experimentar al Señor. Y es experimentar y es preguntarle al Señor, Señor, elige tú por nosotros. Amén. Tenemos que tener también una visión progresiva y el único que te puede dar una visión progresiva es el Señor. Amén. Hebreos 11:10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Algo muy similar a la vida de Moisés. Abraham pudo ver, la ciudad, no la ciudad terrenal, sino la ciudad celestial, amén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tuvo una visión del monte de Sión y fue esta visión de la Jerusalén celestial en su corazón la que lo sostuvo a través de las dificultades de su vida. Amén. Es importante recordar que las promesas que Dios nos hace son las que nos van a sostener. No me acuerdo si lo decía el día de ayer o de antier, y es cierto, las promesas que el Señor te ha dado son las que te van a sostener a través de la vida y a través de las pruebas y las situaciones. Las cosas que Dios te ha hablado a ti personalmente, que son las promesas del Señor, son las que te van a sostener a través de los tiempos buenos y a través de los tiempos malos. Porque esas promesas son las que te dan una visión, y una visión es como una ancla para nuestra alma, nos mantiene firmes y estables. Amén. Por eso es tan importante con quién nos vamos a casar. Amén. El Señor es muy claro en su palabra, ¿sí?, que para que hubiera un Abraham, y Abraham es considerado el padre de la fe, es un ejemplo a seguir, porque es también nuestro padre en lo espiritual, pero por cada Abraham que el Señor levanta también tiene que haber una Sara. Amén. ¿Sí? Dice la Biblia claramente, ¿sí?, que no es bueno que el hombre esté solo. Amén. A menos que Dios les dé el don de continencia al hermano o a la hermana, que eso es algo muy raro, sí existe, es real, amén, pero es algo muy raro. Dice la palabra del Señor que no es bueno que el hombre esté solo, amén. El Señor le dijo al hombre en Génesis capítulo 2 que le había dado un lugar, amén. Es algo bien importante.
El Señor preparó el huerto del Edén, ¿sí? Le dio un lugar y ahí lo estableció. Amén. Hay un lugar que el Señor tiene para nosotros. Número 2, bueno, en medio de ese lugar el Señor va a proveer. Número 2, el Señor le dio una responsabilidad al hombre, le dijo que lo labrara y que lo guardase. Labrar significa trabajar, servir, pero también lo tenía que guardar, lo tenía que mantener, lo tenía que atesorar, tenía que tener cuidado. Amén. Número 3, le dio mandamientos. Amén. El Señor le dijo claramente a Adán lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer. Y número 4, dice la palabra del Señor, este hombre necesita una ayuda idónea. Amén. Los jóvenes que me escuchan, o los que no se han casado todavía, necesitan buscar al Señor, porque ¿sí? Si el Señor ha puesto al hombre en un lugar específico, en un trabajo específico, y le ha dado, por supuesto, mandamientos, sí, la mujer tiene que cumplir, ¿sí? Con ser la ayuda idónea del esposo. Desgraciadamente, como pastor, he visto muchas veces que las cosas están chuecas. He visto muchos hombres que son la ayuda idónea de su mujer. Amén. Y usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? No funciona de esa manera, ¿sí? No somos machistas, ¿sí? El Señor, ¿sí? Nos ve iguales como hijos e hijas, pero hay la responsabilidad del hombre, está la responsabilidad de la mujer, y está bien claro en la palabra del Señor. Amén. Y una de las cosas que tenemos que enseñarles a nuestros hijos, amén, es buscar la voluntad de Dios. Amén. Porque el Señor sabe, ¿sí? Esa persona que va a ser, bueno, en el caso mío que soy hombre, esa persona que va a ser mi ayuda idónea, en el caso de las mujeres, el Señor sabe cuál es el hombre, el Señor la ha llamado mi hermana. Amén. Pero es necesario realmente entender que tiene que haber experiencias comunes. Amén. No quiere decir que seamos iguales, ¿sí? El uno complementa al otro. Amén. Pero tiene que haber experiencias iguales, tiene que haber un cierto nivel espiritual que sea más o menos el mismo, porque sí se van a complementar. También he visto matrimonios. Tengo el caso teníamos unos amigos, porque en este caso sí ya no son nuestros amigos. Y realmente él es pastor, pero realmente ella no es esposa de pastor. Y el problema y 2 o 3 veces se lo dije a ella, como que no está funcionando la cosa aquí, ¿verdad? Porque pareciera ser que él va por un lado y ella va por el otro. Y lo peor es que ella estaba de acuerdo, pero no han hecho nada al respecto. No sé si porque, no sé, bueno, pues muchas cosas. Amén. Pero nunca fueron una pareja compatible, nunca. Los conocí durante muchos años, inclusive fueron nuestros amigos durante muchos años, pero no eran una pareja compatible. ¿Qué hicieron? No lo sé el día de hoy. Amén. Pero el Señor no quiere eso, ¿sí? No quiere parejas disparejas. Amén. El Señor quiere, amén, que podamos ser usados por el Señor, tanto individualmente como también en nuestro matrimonio. Amén. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Amén. Y no fue suerte, sino fue la misericordia de Dios que me permitió conocerla, y nos ha permitido estar casados ya casi 20 años. Amén. Espero que haya otros 20 más, otros 25 más, 30 más, no sé cuánto el Señor nos permita. Amén. Y sí, no somos perfectos, pero yo he visto en la mano del Señor tanto en mí, pero también en ella. Porque le voy a decir una cosa: cuando usted tiene a la esposa no perfecta, sino correcta, amén, porque no hay perfección, seguimos madurando y creciendo, amén. Hay muchos jóvenes que tienen ideales de un hombre perfecto, de una mujer perfecta. No, eso no existe, ¿ok? ¿Sí? El amor se tiene que desarrollar, el amor tiene que madurar, y las personas tienen que, conforme van pasando los años, tienen que madurar y crecer. Pero yo le doy gracias a Dios porque muchas veces Dios me ha hablado a través de ella, amén. Y le voy a decir también una cosa: ella ama más al Señor que me ama a mí, y eso es algo buenísimo, amén. Dios es un Dios, amén, que quiere. Pastor Belli lo decía, que una de las cosas más efectivas en el ministerio es que una pareja, que no fuera una persona individual, sino que una pareja sirviendo al Señor. Que él buscaba
oraba al Señor y le pedía al Señor que el Señor le enviara parejas, o sea, un hombre y una mujer, para poder ir al, no sé, al campo misionero, o para poder ir a pastorear una iglesia, pero que fueran ambos, porque ambos son más efectivos. Amén. No estoy diciendo, hay pastores que yo sé que pastorean una iglesia que no están casados, o han enviudado, etcétera, etcétera. Amén. Pero lo más efectivo es que una pareja esté en los caminos y en los planes del Señor y el uno se complemente al otro. Amén. ¿Cuáles son las guías para escoger pareja? Estoy seguro que se las han enseñado. Amén. Número 1, cásese con un cristiano. Hay muchachos o muchachas que dicen, Señor, yo lo voy a convertir o yo la voy a convertir. Es raro. Sí, sí los hay. He tenido casos en medio de la iglesia, sí, ella o él los convirtieron, pero fueron muchos años antes de un montón de dolores de cabeza. Hay veces que se convierten y hay veces que no se convierten. Amén. Número 2, cásese con alguien de la misma visión y llamado. Número 3, cásese con quien Dios haya elegido. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Aún el Señor le dio nuevas fuerzas a Sara para poder concebir, amén, dar a luz, amén, fuera del tiempo de su edad. Eso solamente el Señor lo puede hacer. El Salmo 103:5 dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fue rejuvenecido Abraham, sí, pero también fue rejuvenecida Sara. Amén. Aún el Señor, pareciera ser que a lo mejor el Señor se tardó tanto tiempo que ya no hay tiempo para el Señor, pero en el caso de Abraham y de Sara, vemos que Dios aún puede hacer milagros, amén, en los cuales aún, como dice la palabra del Señor, seamos rejuvenecidos. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 12. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. De la unión de estos dos santos, o sea, Abraham y Sara, salieron dos simientes o dos generaciones, una simiente espiritual como las estrellas del cielo y la otra natural y terrenal como la arena del mar. Hay un Israel natural y todas las naciones árabes que salieron de Ismael, y hay una simiente espiritual de Abraham, la iglesia. Pablo dijo en Gálatas capítulo 3 verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Vamos a Isaías capítulo 50 y creo que 53. No, 54. Y se lo comparto porque es lo que Dios ha estado haciendo en mi vida últimamente. Isaías 54, verso 3, y esto tiene que ver con la herencia y la descendencia. Y dice el verso 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Antes de que terminara el año del 2016, el Señor puso esto en mi corazón. Este verso, porque te extenderás a la mano derecha y la mano izquierda. Yo no sabía lo que iba a pasar en los próximos 3 meses, porque apenas estamos a principios de abril. Y el Señor, desde que comenzó el año, el Señor empezó a abrir todas estas oportunidades. Pero el Señor también me dijo que fuera, ¿sí?, a esa última parte de ese verso, y tu descendencia heredará naciones. Amén. Muchas cosas de lo que hacemos el día de hoy no solamente es para nosotros, sino para nuestra descendencia. En el caso mío, solamente yo tengo un hijo, y no solamente estoy hablando de mi hijo, sino también estoy hablando de aquellas personas que están dentro de la iglesia que yo pastoreo, porque también ahí hay una descendencia espiritual. Amén. Así como Pastor Bailey
Pastor Bailey fue un hombre que no solamente influyó sobre su generación, sino ha influido sobre muchas generaciones. Amén. Es más, algunos de ustedes a lo mejor nunca lo conocieron, pero siguen siendo influenciados por lo que el Señor le reveló a él a través de sus libros. Amén. Él sí sabía que todos esos libros iban a ser para bendición aún después de que él muriera. Eso nos lo dijo personalmente 2 o 3 veces a mi esposa y a mí, como a muchas otras, no solamente a nosotros, sino a muchas otras personas, que su mayor ministerio, ¿sí?, porque él viajó por todo el mundo, fue a muchos lugares, pero que su mayor ministerio iban a ser esos libros. Por eso los últimos, no recuerdo si fueron 25 años de su vida antes de que partiera con el Señor, todos los días escribía libros. Más o menos escribió alrededor de 3 libros por año, sí, creo que escribió, si no me falla la memoria, 67, 68 libros, algo así. Amén. Pero él sabía que tenía que escribirlos para su descendencia. Amén. Muchas veces en el ministerio hay pastores y hay líderes que no piensan en su descendencia, sino que piensan en ellos mismos. Amén. Y en el caso mío, el Señor me ha dicho, tú tienes que empezar a pensar ya en tu descendencia. Amén. En lo que estás haciendo el día de hoy, ¿sí? Y lo que va a seguir haciendo tu descendencia. Amén. Y vuelvo a repetir, a lo mejor usted no lo había considerado, no lo ha considerado. Amén. Pero si nosotros caminamos en fe como Abraham y como Sara, no solamente son las promesas para nosotros, sino para nuestra descendencia. Amén. Por eso Sión, por eso en muchos de los libros se escribe acerca, ¿sí?, de niños espirituales y de jóvenes espirituales. Pero ¿qué es lo que hace a una persona ser un padre, una madre espiritual? ¿Sí? Tener hijos espirituales. ¿Sí? He visto a pastores, he conocido situaciones en las cuales hay pastores que nunca pensaron en la descendencia. Cuando mueren se llevan mucho de lo que Dios hizo con ellos, pero no lo transmitieron a la siguiente generación, a su descendencia. Amén. Tenemos que pensar no solamente en lo que estamos haciendo el día de hoy, sino tenemos que pensar en las próximas generaciones. Pastor, ¿usted está pensando como abuelito? No, no estoy pensando como abuelito. Estoy pensando como está escrito en la palabra del Señor. Lo que yo deseo es que si parto el día de mañana o parto dentro de 40 años, es que la gente que ha estado, ¿sí?, con nosotros siga adelante. No que se cierre la iglesia, bueno, el pastor se murió y pues ya, ¿no? No. Amén. Porque Dios es un Dios de generaciones. Así, por eso el Señor lo pone en su palabra, ¿verdad? Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y es también el Dios de José. Amén. Abraham pudo trascender a Isaac, Isaac pudo trascender a Jacob, Jacob pudo trascender a José. Tenemos que pensar también en eso. Amén. Tiene que haber una descendencia espiritual. Amén. Y por supuesto Abraham y Sara han afectado a millones y millones de gente. Y lo que Dios puede hacer en tu vida, puedes afectar a mucha gente a tu alrededor. Amén. Hebreos capítulo 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. El hecho notable acerca de las promesas dadas a Abraham y a Sara es que ellos nunca vieron las multitudes con sus ojos naturales. Durante su vida nunca vieron esas promesas. Sin embargo, ellos tenían una visión que los fortaleció para ver mucho más lejos. Aunque nunca la vieron cumplirse con sus ojos naturales, abrazaron las promesas de Dios, por lo cual les fue contado como si hubieran visto las multitudes. Amén. Ahora he empezado a entender que hay cosas que el Señor nos ha dado que a lo mejor no lo vamos a ver. Pero eso no quiere decir que no sigamos adelante. Abraham y Sara creyeron, Abraham y Sara actuaron, Abraham y Sara caminaron con el Señor y lo vieron con sus ojos espirituales. Amén. Yo he visto muchas cosas en sueños y en visiones. Algunas se han cumplido, otras, yo creo que la gran mayoría no se han cumplido, ¿sí?
Pero ahora entiendo, ¿sí?, que el Señor lo va a hacer y que necesito seguir adelante y necesito creer. Y si es para mí o si es para la siguiente generación, alabado sea el Señor. Amén. Pero tenemos que creer en el Señor. Acuérdense que el Señor ve, ¿sí?, todo lo que sucede en un futuro. Amén. Ellos las abrazaron estas promesas y murieron antes de verlas, pero a causa de su fe y debido a que creyeron en el Señor, Dios se los cuenta para la eternidad, como si ellos hubieran heredado esas promesas. Amén. José fue un hombre que heredó las promesas de Dios por la fe, aunque nunca entró en ellas en esta vida. Amén. Si Dios le habla con respecto a algo del futuro, usted debe de abrazarlo, aunque no esté viviendo en este tiempo, porque Dios se lo contará como si usted ya hubiese entrado a ello. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. El verso 13 dice: confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a conocer que buscan una patria. Ellos en este caso estaban buscando una patria celestial, una Jerusalén celestial. Realmente cuando venimos al Señor ya no somos mexicanos, ni guatemaltecos, ni salvadoreños, somos el pueblo del Señor. Amén. Somos su pueblo y estamos buscando, amén, una patria y una Jerusalén que está en lo celestial. Amén. El Señor le prometió a Abraham y a Sara una herencia física, que fue la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos estaban corriendo para obtener su herencia celestial, la cual es la Nueva Jerusalén. Asegurémonos de recibir nuestra herencia geográfica, así como nuestra recompensa celestial. Amén. Y vuelvo a repetir, a lo mejor tu herencia geográfica es tu país, o a lo mejor tu herencia geográfica es otro país, o a lo mejor es una localidad en la cual no estás viviendo el día de hoy, o a lo mejor sí es la localidad en donde has vivido toda tu vida. Amén. Pero el Señor no solamente tiene esa herencia, amén, sino que también quiere que tú la cumplas y que tú entres en ella y que tú puedas realizar todo lo que el Señor tiene planeado para ti, pero que también puedas ver más allá a las cosas celestiales para calificar, para llegar a esos lugares que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hebreos 11:15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Una de las cosas que dice su libro, y esto es cierto, es raro que amemos el país al que hemos sido llamados más que nuestro propio país. Y es cierto, al principio, sí, es muy difícil acoplarse a un nuevo país, pero después de un tiempo el Señor pone ese amor para ese lugar. Amén. Dice la palabra del Señor que ellos tuvieron tiempo para volver. Amén. Tuvieron la oportunidad de hacerlo. Estoy seguro que tuvieron muchas oportunidades para hacerlo. Una de las cosas que desgraciadamente he oído de algunos misioneros es quejarse del lugar en el cual estar y continuamente estar deseando regresar. Estaba investigando y encontré, usted sabe que el internet es una fuente de información, amén. Estaba estudiando una página de internet donde se hacía un análisis de los misioneros enviados. Y creo que más o menos la proporción es así, del 100% de la gente que es enviada a las misiones, ¿sí? Puede ser una misión, no sé, a 2-3 horas de donde están, o puede ser una misión a miles de kilómetros de distancia. En el periodo de 10 años de estudio, el 57% de esos misioneros se quedan y el otro 43% regresan y no vuelven más. Amén. Más o menos, si hacemos los cálculos, de cada 2 personas que es enviada, una se queda y otra regresa. Amén. Mucha gente falla. Mucha gente falla. Y le voy a decir una cosa. Mucha gente pierde el llamado. El llamado siempre lo tenemos, ¿sí? Cuando lleguemos delante del Señor, el Señor nos va a decir claramente, si no lo sabíamos, en esta tierra el Señor claramente nos va a decir cuál era nuestro llamado y nuestro propósito. Pero hay gente que lo pierde no porque
el Señor lo borre, sino porque nunca cumplieron y obedecieron, amén, con lo que el Señor tenía para ellos y para ellas, amén. El Señor quiere que tengamos una visión, ¿sí?, terrenal, y que cumplamos con esa visión terrenal, pero también tiene una visión celestial. Verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Necesitamos tener una visión celestial. Le decía el día de ayer que la única vez que el Señor me ha permitido estar al cielo, vi una casa, era un fraccionamiento, como si uno ve los fraccionamientos aquí en la tierra, pero mucho más hermosos. Y una de las cosas, no pude ver al Señor Jesús, ojalá hubiera visto al Señor Jesús, pero sí sentí su presencia y sentí su paz, una paz que nunca he experimentado aquí en esta tierra. Amén. Pero vi esa casa, y esa casa todavía estaba en construcción. Mi esposa me preguntó, la primera que me preguntó, ¿es esa tu casa? Le dije, Lore, no sé. La segunda cosa que me preguntó, ¿dónde está mi casa? No sé tampoco, mi vida. Pero hay una morada celestial preparada para cada uno de nosotros. Amén. Y le voy a decir una cosa, es mucho mejor que cualquier morada, y se lo digo porque soy arquitecto. Es cualquier cosa, he visto casas grandes y medianas y pequeñas y no se compara ninguna. Le voy a decir una cosa, yo tengo a media hora los Hamptons. Si usted no sabe qué son los Hamptons, son las casas de verano de los millonarios de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Casas que pueden valer entre los 10 y los 50 millones de dólares, por supuesto hay de más, pero más o menos es el precio promedio en los Hamptons, y ninguna de esas casas se compara con las casas que vi en el cielo. Amén. Pero no es la casa, sino es la presencia del Señor. Y vuelvo a repetir, la paz del Señor en ese lugar. Amén. Por eso a veces creo que es necesario que pidamos al Señor una visión celestial. Amén. Porque cuando usted ve esa visión y lo compara con lo que hay en la tierra, no hay comparación alguna. Amén. Conforme pasamos tiempo con el Señor, Él nos va a dar hambre y sed por el monte Sión celestial y la Jerusalén celestial, e incluso puede mostrarnos la ciudad celestial en un sueño o en una visión. Una visión celestial nos capacita para vencer la queja, ¿sí? Hebreos 11 del 17 al 19 encontramos la prueba más grande de fe que tuvo Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Ustedes saben que Isaac era el único hijo de la promesa, sí, porque tuvo a Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Amén. Y por supuesto Abraham, yo creo que Abraham no solamente amó a Isaac, sino también amó a Lot, porque fue y lo rescató y intercedió por él. Amó a Ismael, pero Ismael no era el propósito del Señor. Y estoy seguro que Abraham amaba profundamente a Isaac. Amén. Pero el Señor le dijo a Abraham en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice la palabra del Señor que lo tomó inmediatamente. No lo pensó, no estuvo analizándolo, no estuvo calculándolo, lo tomó inmediatamente, actuó en obediencia, y camino de 3 días llegaron a ese lugar. Amén. Y todas las promesas que se habían hecho a Abraham con respecto a su simiente y a la tierra de Canaán se consumaban en Isaac. Amén. Abraham sabía que sin Isaac no habría cumplimiento de las promesas. Dios estaba probando a Abraham para ver quién estaba primero en su vida y a quién amaba más, a Isaac o a Dios. Amén. Es una promesa es una prueba, muy difícil. Amén. Porque acuérdense que Abraham tuvo que pasar muchos años y finalmente lo tiene. Y cuando ese niño crece, el Señor le dice, sacrifícalo. Amén. Podría sonar una contradicción, pero el Señor estaba probando el corazón de Abraham. Y usted sabe la historia. El Señor no permitió, sí, que fuera sacrificado por
por Abraham. Amén. Y ahí probó el Señor. Amén. Que para Abraham lo más importante no eran las promesas, sino era el Dios de las promesas. Amén. Y aún dice en su palabra, por ejemplo en Santiago capítulo 4 verso 5, dice que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Amén. Sí, hay buenos celos y hay malos celos. Sí. Y si ustedes van al diccionario y ustedes ven lo que significa celo, es cuando una persona, ¿sí?, protege a otra porque es de su propiedad. Realmente en lo espiritual, ¿sí?, somos propiedad del Señor y Él nos anhela celosamente. Él quiere, ¿sí?, Él quiere que nosotros le consideremos a Él como el número uno y vamos a ser probados en eso. Amén. Dice la palabra del Señor que Abraham no solamente soportó la prueba, sino pasó la prueba. Amén. Pero también Él quiere que nuestras expectativas y el cumplimiento de las promesas estén solamente en Él y no en otra gente o en otras posesiones. Amén. El Señor desea a una esposa que es la esposa de Cristo. Amén. Consagrada, pero consagrada totalmente y dedicada a Él. Amén. Por ejemplo, el Señor Jesús tuvo un ministerio fructífero, ¿sí?, como maestro y predicador, e hizo muchos milagros, pero fue a la cruz porque esa era la voluntad de su Padre. Su Padre estaba en primer lugar en su vida antes que cualquier otra cosa. Nunca debemos dejar que para nosotros nuestro llamado y ministerio se vuelvan más importantes que el Señor. Amén. Por supuesto que no es fácil, es muy difícil ofrecer nuestro Isaac, ¿sí? Amén. No es fácil, es sumamente difícil. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Abraham pasó esta prueba. Amén. La fe y visión que Dios depositó en la vida de Abraham no se fue con él a la tumba cuando murió. Su fe y su visión pasaron a sus descendientes. Amén. Una de las grandes herencias que tú puedes dejarle a tus hijos e hijas es tus experiencias con el Señor y lo que le has permitido al Señor actuar. Sí, si puedes dejarle una herencia monetaria, qué bueno, alabado al Señor. Pero si no puedes, sí, y aún así yo no creo que sea tan importante. Amén. Es una herencia espiritual. Amén. Una herencia espiritual. Una herencia espiritual. Una herencia espiritual. Lo que Dios te ha permitido vivir. Lo que Dios y las promesas que Dios, amén, ha dado a tu vida. Por eso yo constantemente, yo tengo una relación muy cercana con mi hijo. ¿Sí? Continuamente estamos conversando, ¿sí? A veces podemos estar hasta 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? Y casi por lo general cada semana siempre yo dedico un tiempo a él. Y una de las cosas que hago con él es vaciar mi corazón de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque yo sé que lo que Dios está haciendo en mí también es para él. Amén. Pero también para la gente que estamos ministrando dentro de la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear. Amén. Es esos encuentros. Yo muchas veces le digo a Juan Pablo, mira, Dios me está poniendo esto, Dios me ha permitido, tuve un sueño, tuve esto. Y siempre se lo estoy compartiendo porque yo sé que también es para su vida. Pero también sé que su vida espiritual es levantada cuando ella, su padre, también mi esposa hace lo mismo con él, cuando ella, su madre, que están en constante relación con el Señor y lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Tenemos como hombres y mujeres de gran fe reproducirnos y reproducir una simiente espiritual que también esté llena de fe. Amén. El Señor no solamente nos ha dado para nosotros, sino para nuestra descendencia. Amén. También dice su libro que si siempre analizamos todo con nuestra mente natural y sembramos semillas de duda e incredulidad, entonces también nuestros hijos espirituales y naturales van a ser tal como nosotros, faltos de fe. Espiritualmente reproducimos según lo que somos. O sea, yo solamente puedo dar lo que soy, lo que tengo. No puedo dar algo que no soy
y que no tengo. Amén. Solamente yo puedo dar lo que tengo y lo que he experimentado. No puedo dar algo que no tengo o que no he experimentado. Amén. Isaac, Hebreos capítulo 11. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac heredó el pacto que Dios le hizo a su padre Abraham. Él siguió las huellas de su padre al volver a cavar los pozos que su padre había cavado. Esto nos habla de la renovación de las promesas y la vida en las cuales entró su padre por la fe del Señor. Su mansa y callada confianza en el Señor lo capacitó para no vengarse o pelear por sus derechos. De este modo, el Señor lo incluyó en la línea mesiánica. Isaac transmitió a Jacob la misma visión y fe que Abraham había implantado dentro de su corazón. Aunque Isaac estaba físicamente ciego cuando profetizó acerca de sus dos hijos, por la fe el don de profecía fluyó por sus labios con respecto a las cosas futuras para Jacob y Esaú. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 21 dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La vida de Jacob, el hermano gemelo de Esaú, sí, fue una vida complicada. Amén. Tuvo que pasar muchos años, sí, porque desgraciadamente hizo muchas cosas al principio, sí. Podríamos catalogarlo en México como Jacob el tranza, ¿verdad? Y el Señor le permite estar con su tío Labán, que no era tranza, sino era hipertranza, ¿verdad? Era el maestro supremo de todos los engaños. Dice la Biblia que le cambió el salario 10 veces y no fue para arriba, sino ha de haber sido para abajo hasta la que casi lo quería quitarlo todo, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando Jacob sale huyendo, porque su hermano lo quiere matar después de haberle quitado la bendición y la primogenitura, sale sin nada y tiene que trabajar 7 años por la mujer que estaba enamorado, pero sí, cuando se casa le dan la otra hermana, ¿verdad? Tiene que volver a trabajar otros 7 años y entonces ahora sí se casa con la que quería casarse, pero entonces vuelve otros 7 años para tener algo de herencia, pero en todos esos años Labán, sí, le iba quitando y le iba quitando y le iba quitando, sí. Ustedes saben que el Señor le permite salir de la casa de Labán. Amén. Y bueno, la vida de Jacob fue complicada. Amén. Pero el Señor aún lo incluyó, porque como dice ahí, por la fe al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Realmente ya no era Jacob, sino era Israel. Amén. Después tenemos a la vida de José, Hebreos 11, 22, y leemos: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por medio de este acto de fe, José estaba fluyendo en la línea espiritual de fe de su bisabuelo Abraham. José estaba ocupado en obtener su herencia. Muchas veces decimos que solamente entraron Josué y Caleb, los que salieron de Egipto, que solamente de esa generación entraron a la tierra prometida, pero podemos añadir los huesos de José. Amén. José estaba viendo más allá, muchos años después. Amén, pero estaba viendo la herencia y cómo obtener esa herencia. Amén. Nuestro deseo no debería ser solamente ver nuestra herencia y aún así no obtenerla. Amén, sino que ver esa herencia y obtener esa herencia. Amén. José salió de la tierra de Canaán cuando fue vendido como esclavo, cuando tenía unos 17 años. Más de 90 años después de haber sido llevado a Egipto, cuando tenía 110 años, aún no se había olvidado de la tierra prometida. Él sabía que su herencia estaba ahí y no en Egipto. Amén. Hebreos capítulo 11 ahora nos relata acerca de Moisés. Verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto
del rey. Lo primero que nos dice el Señor aquí es que los padres de Moisés, por la fe, amén, escondieron a este pequeño, porque estoy seguro que ellos sabían que Dios tenía algo especial. Acuérdense que el enemigo siempre ha querido destruir las generaciones de los libertadores, amén. En el tiempo de Moisés, todos estos niños que fueron muertos; en el tiempo del Señor Jesús, todos estos niños que fueron muertos; y en nuestros tiempos, ¿sí?, todos los niños que han muerto por causa del aborto. Se calcula que en los Estados Unidos, desde que fue legalizado el aborto, y solamente son los reconocidos, de 1973 a la fecha han muerto más de 50 millones de niños. Solamente estoy hablando de un país, ¿sí? Y muchos países alrededor del mundo tienen el aborto como algo ya legal. Satanás ha querido destruir esta generación porque sabe que de esta generación se va a levantar un gran pueblo del Señor, amén, antes de que el Señor venga por segunda vez, amén. Y dice que por la fe de sus padres fue protegido, amén, fue escondido. Desde el mismo comienzo de la vida de Moisés fue la fe la que lo preservó. El diablo sabía quién era Moisés y la clase de hombre en el cual él se convertiría, amén. Dice después Hebreos capítulo 11, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, amén. La palabra rehusar significa negar, despreciar, rechazar algo ofrecido, amén. El que es mi pastor el día de hoy, que es un pastor que tiene una congregación, una iglesia en Singapur, una vez nos contaba que cuando el Señor lo llamó al ministerio, él había estudiado una carrera en bienes raíces y ejerció su carrera por muchos años. Pero dice que cuando el Señor lo llamó de tiempo completo al ministerio, dice que lo primero que hizo es romper todos sus diplomas, romper todo lo que él había recibido, romper todos sus libros, porque él sabía que no había vuelta atrás, ¿sí? Que no era una posibilidad de que, bueno, si no funciona el ministerio, regreso nuevamente a lo que yo hacía antes, amén. Y esa era la convicción de Moisés, amén. Rehusó, pudo haber tenido todo y lo tuvo por un tiempo, sí, pero pudo haberlo tenido durante toda su vida, pero rechazó, se negó, como dice Pablo, así Pablo tuvo que hacer exactamente lo mismo. Todo su currículum, sí, lo partió y lo echó a la basura para poder cumplir con los planes y los propósitos del Señor, amén. Son grandes decisiones a veces lo que el Señor nos lleva a hacer, amén. Pero si nosotros no nos rehusamos a ciertas cosas, siempre vamos a ver para atrás, para atrás, para atrás. Hay gente que entra al ministerio y tiene un plan B o un plan C. O sea, si no funciona el ministerio, entonces a ver, me regreso a hacer otra cosa. Por eso dice la Biblia que no voltemos hacia atrás, que no voltemos hacia un lado, que no voltemos hacia el otro. Amén. Te voy a decir una cosa, estar en el ministerio no es sencillo. Amén. Y se necesita, sí, tomar decisiones, y hay ciertas decisiones que tienes que tomar que no hay, como decimos en mi país, vuelta atrás. Amén. Para Moisés no había vuelta para atrás, ¿sí? Por eso dice la Biblia que rehusó, que se negó a todo esto. Amén. Yo sé que necesitamos la fortaleza del Señor en estos casos para hacer lo que es correcto, porque a veces es muy difícil escoger la voluntad de Dios. Amén. Moisés estimó por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ayer explicamos un poco acerca de esto. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era mencionado en la corte del faraón. Él era un príncipe. Amén. Pero por la fe dejó todo esto. Amén. Y como dice el verso 27, dejó a Egipto y todo lo que le ofrecía Egipto,
amén, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. El Señor vio que la fe fue la fuerza que motivó la vida de Moisés y lo hizo salir de Egipto. Cuando nuestro corazón es recto, el Señor contará como victorias y triunfos de la fe. A aquel que es invisible, el Señor iba guiando a Moisés. Acuérdense que Él es nuestro pastor. Amén. Él es el que nos guía. Él es el que va delante de nosotros. Aquel que vive en la presencia del Señor y camina con Él es el que vencerá en cada prueba, humillación y derrota. Sí, Moisés estuvo durante 40 años en el desierto y estoy seguro que no fue una situación fácil. Amén. Se consideraba en ese tiempo en Egipto ser pastor como una de las más bajos, ¿sí?, e insignificantes formas de empleo. Amén. Pero Moisés fue fiel durante esos 40 años, hasta que un día, en la famosa zarza ardiente, oye la voz del Señor y su vida cambia por completo. Amén. Y él sabía que estaba llamado a ser el libertador, pero tuvieron que pasar muchos años en el cual fue humillado, en el cual su vida no fue ya protagonista, ya no salía en la televisión ni en el radio, porque estoy seguro que cuando estuvo en Egipto y era un príncipe, era famoso y era conocido. No, el Señor lo pone en una esquina, ¿verdad? Y estoy seguro que mucha gente se olvidó de él, pero el Señor nunca se olvidó de Moisés. Y en esa preparación, ¿sí?, el Señor habló muchas veces a su vida hasta que el Señor lo vuelve a recomisionar. Amén. Y el Señor le dice: ahora sí es tiempo de que vayas a Egipto y saques a mi pueblo. Amén. El ministerio de ser un verdadero libertador se produce solamente cuando atravesamos circunstancias humillantes y cuando estamos dispuestos a padecer un fracaso. Sí, yo sé que a lo mejor uno de los miedos más grandes que podemos tener como seres humanos es el miedo a fracasar. Amén. Pero hay veces que Dios permite el fracaso, ¿sí?, para que aprendamos no solamente a depender de Él, sino también para que no veamos que todo, ¿sí?, tiene que estar con nuestro nombre. Cuando fracasamos, nuestro nombre se viene para abajo. Amén. Ahora no estoy diciendo salga de este lugar, hermano, y empiece a hacer tonterías para fracasar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces Dios permite el fracaso cuando nosotros no lo hemos planeado, ¿sí?, para que realmente podamos ser humillados, para que entonces el Señor pueda ser exaltado y no nuestro nombre. Amén. Yo sé que a veces en lo natural, en la carne, quisiéramos reconocimiento y quisiéramos que la gente nos viera y que dijeran: ay, uy, pero el Señor, ¿sí?, el Señor tiene otros planes y tiene otros propósitos. Amén. Y el Señor no lo hace, vuelvo a repetir, para molestarnos, no, lo hace para que maduremos, pero también lo hace por amor. Amén. Lo hace por amor. A veces podemos tener una imagen de nuestro padre distorsionada, a lo mejor porque no tuvimos un buen padre, ¿sí? Pero el Señor es un Dios de bondad. El Señor es un Dios de misericordia, pero básicamente Dios es amor. Amén. Y Dios, siendo amor, todo lo que hace y permite, amén, es en base a ese amor. También dice su palabra que Él es un fuego consumidor. Amén. En base a ese amor, a veces también tiene que consumir ciertas cosas para que podamos ser usados por el Señor. Amén. Por supuesto, por la fe Moisés extendió su vara y el mar rojo se abrió. Después guió al pueblo de Israel a través del mar rojo. Amén. Y cuando Moisés volvió a extender su vara, las aguas del mar rojo regresaron, destruyendo el ejército de Faraón. Amén. El Dios que impartió su fe a cada uno de estos hombres aún está anhelando derramar esa misma fe en cada uno de nosotros. Amén. Ahora quisiera ir por último, y este es el último capítulo, capítulo 8, a lo que son las bendiciones de la fe.
Y este está dividido en dos. Y una de las cosas que dice el libro, y he estado yo también tocando, lo he estado tocando, es que cuando estudiamos cierta verdad, en el caso de nosotros la fe, es muy importante que no estudiemos versículos aislados. Tenemos que tomar en cuenta el contexto de esos versículos, lo que le decía el otro día, un verso bíblico fuera de contexto es un pretexto. Amén. Porque con bastante frecuencia el contexto explica el verso. En años recientes, debido a que algunos han tomado versículos fuera de contexto, han habido muchas enseñanzas erróneas y desequilibradas con respecto al tema de la fe. Amén. Uno de esos versos es: pedid y os será dado. Recuerdo que hace muchos años mi propio padre me dijo que cuando él leyó por primera vez ese verso dijo: wow, ya me saqué la lotería. Por supuesto no conocía muy bien la Biblia, era un recién convertido. Y empezó a comprar de esos libros en donde te hablan de paz, poder y prosperidad y que todo viene así, así, así y así. Amén. Pero las cosas no son de esa manera. Amén. Versículos como este han causado gran confusión en la iglesia a través de los años porque la gente ha fallado en considerar el contexto de estos versículos. No han examinado la escritura con otras escrituras. Amén. En Marcos capítulo 11, si vamos a Marcos. Marcos capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Hay gente que solamente lee ese pasaje, sale a la calle, ¿verdad? Ve un monte y en el nombre del Señor se va a mover el monte, ¿verdad? ¿Por qué no se mueve el monte? Porque el verso 22 dice claramente: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, que realmente la traducción correcta es tened la fe en Dios. Si tienes la fe, entonces sí puedes mover el monte. Amén. Mucha gente, a lo mejor usted no lleva mucho tiempo en el Señor, yo llevo 37, 38 años en el Señor. Yo recuerdo hace muchos años, ¿sí?, que leí un artículo en una revista cristiana que decía acerca de un hombre que leyó este verso, salió afuera, ¿verdad? Y empezó a que se moviera el monte, y estuvo todo el día a que se moviera el monte. Y por supuesto el monte nunca se movió. Entonces dice que al final decía: bueno, es que desde un principio yo creía que nunca se iba a mover. En este caso, dice la palabra del Señor, si no tienes la fe del Señor o la fe en el Señor, pues ese monte no se va a mover. Amén. Imagínense que si el Señor nos hiciera caso a cada tontera que a veces decimos. Sí, había un colapso mundial, ¿verdad? Sí, pero el Señor no atiende, sí, a nuestras tonterías, sino Él nos da la fe, amén, para hacer su voluntad. ¿Sí? Una vez me dijo un pastor hace muchos años que llegó a un dealer de automóviles y creo que fue sobre el cofre del automóvil, algo así, y empezó a declarar que ese automóvil era suyo y que ese automóvil era suyo y que ese automóvil era suyo, pues porque así le habían enseñado. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, si no ha venido del Señor, si no es de su voluntad y no tienes la fe del Señor, amén, no va a suceder. Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1, verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Muchas veces, si usted va más adelante en Santiago capítulo 4, Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Si se fijan, esos dos versos empieza con la palabra codiciar. Muchos de nuestros deseos pueden ser codicia. ¿No dice uno de los 10 mandamientos: no codiciarás? Y una lista completa de lo que no debes de codiciar. Y a veces, a lo mejor no le ha pasado a usted, pero yo soy sincero, sí me ha pasado a mí. Sales un día, ¿verdad?, y ves al vecino estrenar algo, ¿sí? Y inmediatamente nace un deseo en tu corazón de tener lo mismo o de tener más. Amén. Muchos cristianos, desgraciadamente, sus deseos están basados en la codicia. Por eso la publicidad, por eso las compañías de todos tipos pagan millones de dólares en publicidad. ¿Por qué? Porque saben, ¿sí?, que bombardearte con imágenes, ¿sí?, sea el producto que sea, ¿sí?, tarde o temprano van a despertar la codicia o el deseo por lo que te están anunciando, ¿sí? Por eso se vive en una economía de consumo. Le decía el otro día a los hermanos que, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿sí?, la ropa es barata porque allá sí hay rebajas. No sé si aquí en Guatemala ya así, porque cuando hay cosas que se rebajan, las rebajan al 80-85% del valor, sí, de algo. Y debo decir una cosa: cada 3-4 meses la gente saca toneladas de ropa, porque ya llegó la moda del verano, y después viene la moda del otoño, y después viene la moda del invierno, ¿verdad? ¿Sí? Y se han hecho estudios, inclusive estudios antropológicos, o sea, de la conducta del ser humano, ¿sí?, que no sé cuántas prendas de ropa tiene una persona en los Estados Unidos. Tiene muchísimas. No tiene un par de zapatos o dos, tiene 20 pares de zapatos. Y no tiene una blusa o dos blusas, sino tiene un montón de blusas. Y mucho de eso es el resultado de la codicia. Amén. Entonces muchas veces venimos al Señor en base a la codicia o en base a la envidia, ¿sí?, o en base a otras cosas. Y como dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué estás pidiendo? Amén. A lo mejor nunca vas a pedir aunque te pongas de cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Señor, ahora sí estoy de cabeza orándote, sí, ahora sí me vas a conceder. No, así no funcionan las cosas. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, sí, cómo pedimos. Amén. Ok, hemos estado viendo que también tener un corazón que cree son condiciones para poder recibir. Amén. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En el sermón del monte, Mateo capítulo 7, con esto vamos a terminar esta primera sección. Mateo capítulo 7, versos del 7 al 11. Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén.
Este tema en Mateo capítulo 7 empieza diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y termina diciéndonos, amén, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Sí? Si realmente queremos recibir, también tenemos que hacer el bien a otros. ¿Sí? Así como nosotros pensamos recibir cosas buenas, también nosotros debemos de dar cosas buenas a otros. Es lo que se le conoce como la regla de oro. Amén. Pero uno y el otro van de la mano. Amén. El hacer el bien a los otros. Recibimos en la proporción o en la manera en que tratamos a otros. Dios nos hará a nosotros lo que nosotros le hagamos a los demás. Si siembro amor, por ejemplo, eso es lo que voy a recoger, amor. Si siembro perdón, eso es lo que voy a recoger, perdón. Amén. Pero si siembro odio, no voy a recoger amor. Amén. Entonces muchas veces el pedir y el recibir también va de la mano de qué es lo que hacemos con otras personas. Amén. Salmo 18 del 25 al 26 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Dios trata con nosotros en la misma manera que nosotros tratamos a los demás. Amén. Gracias, oh Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú sigas, Señor, hablándonos a nuestro corazón, Señor. Y que, Padre Celestial, yo sé que queremos salir de este curso, Señor, sabiendo, Señor, cómo hacer las cosas mejor, Señor. Sabiendo, Señor, cuáles son tus condiciones, oh Señor, para poder recibir, Padre. Que podamos aplicarlas en nuestras vidas y que podamos hacer tu obra. Y te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.